Hola chicos, en esta tutoría vamos a tratar los temas relacionados con toda esta parte de relación agente-hospedero. Entonces, primero vamos a hablar del concepto de tríada epidemiológica o tríada ecológica. Entonces, primero, tener en cuenta que el paradigma ecoepidemiológico aborda la interdependencia de los individuos y su conexión con los diferentes contextos. Entonces tenemos estos tres componentes. Vamos a comenzar con el agente etiológico. Tenemos que tener en cuenta que la patogenicidad es distinto de la virulencia. Ahorita vamos a hablar de estos conceptos más tarde. Tener en cuenta las diferentes características del agente, por ejemplo la dosis infectante, los mecanismos de resistencia a los antimicrobianos y al medio. El hospedero susceptible ahora, entonces, primero, factores intrínsecos o no modificables. Por ejemplo, enfermedades de base, predisposiciones genéticas, factores extrínsecos o modificables, hábitos, por ejemplo, higiene, alimentación, que tengan que ver más con patógenos cuyo blanco sea el tracto gastrointestinal, las condiciones laborales, exposición a químicos, a otros elementos físicos. Por ejemplo, las trabajadoras sexuales que están más expuestas claramente pues a este tipo de agentes, y el estado inmune del hospedero. El estado inmune, porque va a estar dado, por ejemplo, por el estado nutricional y de vacunación, condiciones de base y tratamientos médicos a los que se vea sometido. Todo esto me puede hablar de ¿qué? De un posible estado de inmunosupresión que me haga más susceptible ese hospedero a infecciones por agentes por así decirlo, no muy comunes. Y en el medio ambiente, ¿qué tengo que tener en cuenta? Primero, el área geográfica y las variaciones climáticas que presente la zona. ¿Por qué? Esto me va a hablar de la viabilidad de la gente en ese medio, la presencia o no de vectores y la influencia también que tiene ese ambiente sobre el mismo hospedero. Las condiciones socioeconómicas de la población y las diferentes políticas que pueden influir en el estado de salud. Segundo, por ejemplo, ¿qué? El saneamiento, la asistencia médica, las políticas de promoción y prevención. Ahora, cuando se considera que los gérmenes son causantes de enfermedad, pues se facilitaron el desarrollo de estrategias para algunas enfermedades como son las vacunas, las terapias antimicrobianas, los protocolos de limpieza y de desinfección. Todo eso dio lugar a que esos microorganismos se vieran muy presionados para generar resistencia. Y ese progreso médico también ayuda a que las terapias que comprometen el sistema inmune pues den lugar a que se presente enfermedad por microorganismos que eran considerados de bajo potencial patogénico o no patógenos para nada, o que se resurjan otras enfermedades. Aquí tenemos tres ejemplos. La terapia antibiótica y los corticosteroides por tiempos prolongados que predisponen tanto a infecciones por oportunistas como por cándida. Entonces, con cándida, ¿qué podemos ver? Candidiasis vaginal en aquellas mujeres que emplean antibióticos por un tiempo prolongado. Ya sabemos que esto modifica toda la flora vaginal y pues permite que este hongo colonice mucho más fácilmente. Tenemos la candidiasis oral en los niños asmáticos que utilizan corticosteroides inhalados, principalmente cuando los usan mal, es decir, cuando los usan sin la cámara, sino directamente, porque todo el medicamento se queda ahí en la boca y pues conlleva pues como a todo este tipo de efectos. El desarrollo de algunos tratamientos antineoplásicos bastante efectivos, de hecho, se ha asociado a neutropenia, y eso predispone a distintas nuevas infecciones, incluidas aquellas debidas a mohos. Y ahora, el desarrollo de algunos dispositivos médicos, por ejemplo las sondas o los implantes, se ha asociado a una bacteriemia por organismos que antes se consideraban no patógenos, como es el estafilococo coagulasa negativo. Ahora tenemos la perspectiva daño-respuesta. Anteriormente se planteaba que esta perspectiva era así, era lineal, donde se presentan posibles desenlaces de acuerdo al poder de agresión del agente y del poder de defensa del hospedero. Si una se presenta un mayor en menor medida. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el poder de agresión bastante alto con un poder de defensa del hospedero nulo que lleva a la muerte del hospedero, caso contrario de la muerte del agente, donde es al contrario. Y aquí tenemos pues un equilibrio entre ambas condiciones que se hablaría de la infección subclínica.
Sin embargo, pues actualmente se considera que esto no es lineal, sino que sigue esta forma de parábola, en la que vamos a decir que tanto una respuesta del hospedero muy pobre o muy exacerbada, pues me puede llevar a un daño importante. Tenemos aquí varios ejemplos. En el A tenemos la quimioterapia, que puede inducir un estado de inmunosupresión en el paciente, por lo que su respuesta va a ser insuficiente y el microorganismo va a poder dañar al hospedero, llevándolo a la muerte en muchas ocasiones. En el B tenemos la infección por VIH. Sabemos que en esta infección la respuesta inmune del hospedero está disminuida a expensas de las células CD4. Entonces los microorganismos van a poder generar más daño del usual, ocasionando síntomas en el paciente, y ya cuando nos vamos a un estadio de SIDA, pues más fácil se va a escalar hasta donde está el ejemplo A, llevando a la muerte del paciente. Ahora tenemos el C. En el C tenemos una mastocitosis sistémica. Se trata de una condición que conlleva una respuesta exacerbada del hospedero, puede derivar en una anafilaxia, por ende en la muerte. En el ejemplo D tenemos la bronquitis, que además del daño que hace el microorganismo en todas estas células del árbol bronquial, pues tenemos que el propio cuerpo genera una respuesta inflamatoria bastante importante que va a contribuir a ese daño a la presentación de la sintomatología. Por ejemplo, ¿qué? El edema de la mucosa, que favorece la obstrucción. En el E vamos a tener lo que teníamos también en el modelo pasado, que es ese equilibrio entre la respuesta del hospedero y el daño que puede generar el patógeno, como es el caso de una infección asintomática por Staphylococcus aureus. Ahora aquí hablando de daño. Entonces, cuando hablamos de daño, hablamos que es cualquier perjuicio infligido al hospedero, sea sintomático o no. No es necesario que haya una manifestación clínica muy florida para que hablemos de daño. Esto se puede dar a distintos niveles, entonces vamos a comenzar con el molecular. El molecular, por ejemplo, por virus de papiloma humano que induce una mutación en el ADN. Celular, la necrosis por Corynebacterium diphtheriae. Tisular, la infección por Staphylococcus aureus, que me conlleva todo un fenómeno inflamatorio. En el órgano, una infestación por Ascaris lumbricoides, que me lleva a una obstrucción intestinal. Y en el organismo tenemos un cambio comportamental debido a la meningitis por Neisseria meningitidis. Ahora bien, tratando todo este tema del cambio de paradigma con respecto a la relación agente-hospedero, pues tenemos que el tipo de relaciones que vamos a tener son mutualismo, en la que ambas partes se van a beneficiar de la relación; comensalismo, en la que una parte se va a beneficiar mientras que la otra ni beneficiada ni perjudicada; y el parasitismo, en el que una de las partes se va a ver beneficiada mientras que la otra se va a ver perjudicada. Y ahora estos términos que tenemos en esta columna, tenemos que son estados continuos, únicamente difieren en la magnitud del daño sufrido por el hospedero. Vamos a comenzar con la colonización. Es la multiplicación de un agente en un área corporal donde normalmente no debería estar. Se considera que es una condición previa para el desarrollo de una enfermedad infecciosa y que se puede asemejar al comensalismo, ya que el hospedero sufre poco o ningún daño con respecto a esto. La infección es la adquisición del microorganismo por parte del hospedero. Importante tener ahí en cuenta que la infección siempre va a preceder a la enfermedad, pero la enfermedad no necesariamente le sigue a la infección. Una persona puede tener perfectamente una infección asintomática que se resuelve y no presentar manifestaciones clínicas. En el periodo de latencia tenemos que es un periodo en el que no hay manifestaciones clínicas. Tras un primer momento donde se instaura la infección como tal, se genera un daño, pero ya después el agente, entre comillas, se duerme y se reactiva posteriormente, puede reactivarse. En la enfermedad hablamos de que hay manifestaciones clínicas de daño que resultan de la interacción entre el hospedero y el agente, como lo vimos con los modelos anteriormente. Y con respecto a la infestación hablamos de una invasión de parásitos multicelulares, por ejemplo los piojos, las pulgas.
Ahora aquí tenemos estos dos términos de aquí, portador y reservorio. El portador siempre va a ser un ser humano que va a portar el microorganismo de manera sintomática por lo general y puede transmitirlo a otros hospederos susceptibles. El portador puede ser transitorio, crónico o permanente, dependiendo de qué tiempo, por así decirlo, cargue ese microorganismo consigo. El reservorio, vamos a hablar del reservorio como el hábitat donde la gente reside normalmente, ya sean seres humanos, en cuyo caso vamos a hablar de los portadores, que los portadores son los mismos reservorios, los animales, donde hablamos de zoonosis, o el mismo medio ambiente. Es importante resaltar que el reservorio no necesariamente es la fuente de la infección. Por ejemplo, ¿en qué caso? En Clostridium botulinum, en que el reservorio es el suelo, pero la fuente de la infección van a ser los alimentos que están indebidamente enlatados y contienen esporas. Entonces aquí volvemos a estos términos que les había mencionado antes, el de patogenicidad y el de virulencia. Primero el de patogenicidad, es la cualidad de un microbio que le permite causar daño al hospedero. Entonces estamos hablando en términos cualitativos, o sea, sí o no. Mientras que en virulencia estamos hablando de la capacidad relativa de generar daño, es decir, se indica el grado de daño que puede llegar a causar el patógeno. En ese caso estamos hablando en términos cuantitativos. Entonces tenemos que el mecanismo de patogenicidad pues va a ser la estrategia que le permite o no producir daño a un agente. Por ejemplo, ¿qué? La resistencia, el mimetismo molecular, la invasividad, la variación de fase, la variación antigénica, la mutagenicidad, la evasión de la respuesta inmune. Por otro lado, el factor de virulencia va a ser ese con qué puede lograr eso. Es decir, va a ser el producto del gen, la estructura, la molécula, la enzima, la toxina, que me va a contribuir al aumento de la probabilidad para producir el daño en el hospedero. Por último, tenemos este concepto de cadena epidemiológica, que sabemos que está compuesto por todos estos componentes. Entonces, aquí les voy a dar 3 ejemplos que les pueden ser de utilidad y la idea pues es que también busquen otros más. Entonces comenzamos con Corynebacterium diphtheriae, cuyo reservorio va a ser el hombre, su puerta de salida es la vía respiratoria, su transmisión puede ser directa por contacto con secreciones, indirecta por contacto con fomites, la vía de entrada va a ser de nuevo la vía respiratoria y el hospedero susceptible pues es el hombre, principalmente aquel que no está inmunizado. Tenemos el siguiente ejemplo, Plasmodium, malaria. El reservorio es el hombre. La salida a través de la piel por la picadura del mosquito anófeles o la placenta. Tenemos la transmisión indirecta por la picadura del mosquito y la directa por la transmisión transplacentaria. Tenemos la entrada también a través de la piel y a través de la placenta y el hospedero susceptible va a ser el hombre. El último ejemplo, el virus de la rabia. Entonces tenemos que tiene bastantes reservorios, pero resaltamos 2. En la rabia urbana el perro y en la rabia silvestre los murciélagos hematófagos. La puerta de salida va a ser las glándulas salivales. La vía de transmisión va a ser directa por mordedura o contacto de la piel lesionada con saliva contaminada. La entrada por piel y mucosas. Y el hospedero susceptible van a ser mamíferos en general, incluido claramente pues el hombre. Entonces ahora tenemos importante cómo podemos romper esa cadena epidemiológica para que no se siga perpetuando. Entonces, por ejemplo, en la puerta de salida podemos realizar intervenciones, por ejemplo, los aislamientos, que ya sabemos que son por gota, por aerosol, que lo vamos a ver luego en la clase de bioseguridad. En la puerta de entrada, que se pueden utilizar intervenciones como el uso de antisépticos, el lavado de manos. En el hospedero susceptible se pueden emplear antibióticos profilácticos ya como tratamiento y la vacunación, que se consagra como una de las intervenciones más importantes para determinadas enfermedades. Y otras intervenciones importantes que podemos hacer en el medio es el control de vectores, por ejemplo la fumigación.
Bueno, chicos, esto fue todo con respecto a la parte de relación agente hospedero. Les deseo muchos éxitos en el examen y en toda su vida profesional.